En los abismos más profundos de los fósiles, la ciencia ha descubierto algo perturbador que cambiará para siempre tu percepción sobre los dinosaurios. ¿Qué acechaba realmente en la mente de estos colosos prehistóricos? Vamos a descubrir la verdad más aterradora sobre su naturaleza psicópata. Los riesgos son enormes, ya que estamos a punto de adentrarnos en evidencia científica que desafía todo lo que creías saber sobre estos gigantes extintos, llevando a revelaciones que podrían cambiar completamente nuestra comprensión sobre la violencia en el reino animal. Porque lo que los paleontólogos han encontrado no son simples marcas de batalla o heridas de caza, son pruebas irrefutables de comportamientos que solo podemos describir como psicopáticos. Imagínate por un momento estar frente a Stan, el Tyrannosaurus Rex más famoso del mundo. Este fósil, descubierto en 1992 en Dakota del Sur, no es solo otro esqueleto impresionante en un museo. Stan es la ventana más clara que tenemos hacia los abismos de la violencia prehistórica. Cuando los científicos analizaron minuciosamente cada centímetro de sus huesos, descubrieron algo que los dejó completamente desconcertados. 324 heridas faciales documentadas. 324. No son rasguños accidentales ni marcas del tiempo. Son evidencias de una vida dedicada a la violencia extrema. Cada cicatriz cuenta la historia de enfrentamientos brutales, de mordidas devastadoras que atravesaron músculos y huesos. Pero aquí viene lo más perturbador. Muchas de estas heridas son demasiado específicas, demasiado precisas para ser producto de simples disputas territoriales. El análisis forense reveló que Stan había sido atacado repetidamente por otros Tyrannosaurus Rex. Las marcas de dientes en su cráneo coinciden perfectamente con la dentadura de su propia especie. Esto significa que estos gigantes no solo luchaban entre ellos, sino que se atacaban con una saña que va más allá de cualquier comportamiento natural que podamos comprender. Pero espera, porque la historia de Stan se vuelve aún más siniestra cuando examinamos sus extremidades. Los huesos de sus pies muestran marcas de mordidas post-mortem. Sí, has escuchado bien. Después de que Stan muriera, otros de su especie se alimentaron de su cuerpo. No por necesidad, no por supervivencia, sino aparentemente por algo mucho más oscuro y primitivo. Justo cuando piensas que has comprendido la magnitud de esta violencia, surge un descubrimiento que lo cambia todo. En Madagascar, los científicos desenterraron los restos de una criatura que llevaría el canibalismo dinosaurio a un nivel completamente nuevo, el Majungasaurus crenatissimus. Este depredador de 9 metros de longitud se convirtió en el primer dinosaurio con canibalismo científicamente probado de manera irrefutable. Los investigadores encontraron huesos de Majungasaurus con marcas de dientes que coincidían exactamente con la dentadura de otros individuos de la misma especie. Pero lo más escalofriante es que estas marcas no aparecen solo en 1 o 2 especímenes. Aparecen en múltiples fósiles, lo que indica que el canibalismo no era un comportamiento excepcional, sino una práctica sistemática. El doctor Raymond Rogers, quien lideró la investigación, describió el hallazgo como perturbador. Las marcas de dientes estaban distribuidas de manera estratégica en los huesos, sugiriendo que estos dinosaurios conocían exactamente dónde morder para acceder a la carne más nutritiva. No era un comportamiento desesperado de supervivencia, era metodología pura. Los investigadores determinaron que el Majungasaurus vivía en un ambiente rico en recursos, donde la escasez de alimento no podía justificar el canibalismo.
Tenían acceso a peces, cocodrilos, tortugas y otros reptiles. Sin embargo, elegían deliberadamente alimentarse de su propia especie. Esta elección consciente es lo que convierte su comportamiento en algo verdaderamente psicopático. Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Porque si pensabas que estos casos eran aislados, permíteme presentarte al Daspletosaurus, una criatura cuya vida fue una sinfonía de violencia desde el primer día hasta el último. Los restos de un Daspletosaurus joven, descubiertos en Alberta, Canadá, cuentan una historia de abuso sistemático que resulta casi imposible de procesar. Este dinosaurio, que vivió hace 75 millones de años, presenta evidencias de haber sido atacado, golpeado y herido repetidamente a lo largo de toda su existencia. Los paleontólogos identificaron fracturas en costillas que habían sanado múltiples veces, indicando que este animal había sobrevivido a numerosos ataques brutales durante su juventud. Las marcas en sus huesos sugieren que otros miembros de su especie lo habían usado prácticamente como un saco de boxeo viviente. Pero la crueldad no terminó con su muerte. El análisis post-mortem reveló que después de fallecer, probablemente por las heridas acumuladas a lo largo de su vida, otros Daspletosaurus se alimentaron de su cuerpo. Las marcas de dientes en sus huesos son inequívocas. Fue devorado por su propia especie. Esta evidencia nos lleva a una conclusión aterradora. No estamos hablando de comportamientos excepcionales o situaciones desesperadas. Estamos ante patrones sistemáticos de violencia intraespecie que sugieren algo mucho más profundo y perturbador en la psicología de estos depredadores extintos. La doctora Angela Milner, paleontóloga del Museo de Historia Natural de Londres, describió estos hallazgos como una ventana hacia los aspectos más oscuros del comportamiento dinosaurio. Según sus investigaciones, la evidencia sugiere que muchas especies desarrollaron lo que solo podemos describir como tendencias sádicas. Pero justo cuando crees entender la profundidad de esta violencia, aparece algo que desafía incluso nuestras peores expectativas, porque estos comportamientos no eran exclusivos de los grandes terópodos. Incluso especies más pequeñas mostraban patrones similares de crueldad sistemática. El Coelophysis, un dinosaurio relativamente pequeño del período Triásico, fue encontrado en Nuevo México con evidencias claras de canibalismo infantil. Los adultos no solo se alimentaban de juveniles de su propia especie, sino que parecían hacerlo de manera selectiva, eligiendo específicamente a las crías más jóvenes y vulnerables. Lo que hace esto aún más perturbador es que los análisis del sitio donde fueron encontrados estos fósiles indican que no había escasez de otros recursos alimenticios. Había peces, anfibios y reptiles más pequeños disponibles. Sin embargo, estos dinosaurios eligieron conscientemente alimentarse de sus propias crías. Esta revelación nos lleva a preguntarnos si realmente conocemos la naturaleza de estas criaturas que dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Los abismos de la violencia que hemos explorado en este capítulo son solo la superficie de una realidad mucho más oscura y compleja. En las profundidades de estos descubrimientos científicos encontramos algo que trasciende nuestra comprensión sobre la supervivencia y la evolución. Encontramos evidencia de una crueldad que no puede explicarse simplemente por instinto o necesidad. Y si esto es lo que la ciencia ha descubierto sobre el canibalismo dinosaurio, imagínate qué otros secretos terribles aguardan en los capítulos siguientes de esta exploración hacia los abismos más profundos de la violencia prehistórica.
porque como exploradores de las crónicas más abisales de nuestro planeta, apenas hemos comenzado a descender hacia las profundidades más oscuras de esta realidad. Y créeme, lo que viene será aún más perturbador. Si pensabas que el canibalismo individual representaba el pináculo de la violencia dinosaurio, prepárate para descender a profundidades aún más oscuras, porque lo que la ciencia ha descubierto sobre la coordinación letal de estos depredadores desafía todo lo que creíamos posible en términos de crueldad organizada. ¿Qué sucede cuando los psicópatas más letales de la prehistoria deciden cooperar? Vamos a explorar los abismos de la violencia coordinada que convirtieron a ciertos dinosaurios en las máquinas de matar más eficientes que jamás hayan existido. Los riesgos son enormes, ya que estamos a adentrarnos en evidencia de comportamientos de caza que superan en organización y brutalidad a cualquier depredador moderno, llevando a revelaciones que cambiarán para siempre tu comprensión sobre la inteligencia aplicada a la destrucción. Porque estos no eran simples animales siguiendo instintos básicos. Eran estrategas de la muerte. En las tierras áridas de Argentina, los paleontólogos hicieron un descubrimiento que los dejó completamente perturbados. 7 esqueletos de Mapusaurus roseae fueron encontrados juntos, todos adultos, todos muertos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de una coincidencia, quizás víctimas de algún desastre natural. Pero cuando analizaron los huesos más detalladamente, descubrieron algo mucho más siniestro. Estos 7 Mapusaurus habían muerto mientras cazaban en grupo al Argentinosaurus, el dinosaurio más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. Un herbívoro de 40 metros de longitud y 70 toneladas de peso. Para poner esto en perspectiva, imagínate 7 depredadores del tamaño de un autobús escolar coordinándose para derribar a una criatura del tamaño de 4 ballenas azules. El doctor Rodolfo Coria, quien lideró la investigación, describió el hallazgo como evidencia de la cacería más brutal jamás documentada en el registro fósil. Las marcas en los huesos del Argentinosaurus revelaron un patrón de ataque coordinado que requería no solo inteligencia, sino una comprensión sofisticada de la anatomía de su víctima. Los Mapusaurus no atacaban aleatoriamente. Habían desarrollado una estrategia específica. Mientras algunos miembros del grupo atacaban las patas traseras para derribar al gigante, otros se concentraban en el cuello y la cabeza para causar el máximo daño posible. Era una ejecución militar perfecta, diseñada no solo para matar, sino para causar el máximo sufrimiento en el proceso. Pero aquí viene lo más perturbador. Los análisis isotópicos revelaron que estos Mapusaurus habían estado cazando juntos durante años. No era una alianza temporal o circunstancial. Era una hermandad de la violencia que había perfeccionado sus técnicas a lo largo del tiempo, convirtiéndose en algo parecido a una organización criminal de la prehistoria. Justo cuando piensas que has comprendido la magnitud de esta violencia organizada, surge un descubrimiento en Colorado que eleva la crueldad a niveles completamente nuevos. El sitio paleontológico de Mygat Moor reveló algo que los científicos inicialmente se negaron a creer. De los 2.368 huesos de dinosaurios encontrados en este yacimiento, el 33% mostraban marcas de mordidas de Allosaurus. 33%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 3 dinosaurios que murieron en esta área fue víctima de estos depredadores. Pero lo que hace esto verdaderamente escalofriante
es la naturaleza sistemática de estas marcas. No eran ataques aleatorios o encuentros fortuitos. Los patrones de mordidas revelaron que los Allosaurus habían desarrollado técnicas específicas para diferentes tipos de presas, sugiriendo un nivel de planificación y coordinación que rivaliza con los depredadores más inteligentes de la actualidad. El doctor Kenneth Carpenter, quien estudió estas evidencias durante décadas, las describió como prueba de que estamos ante depredadores que habían convertido la violencia en una ciencia exacta. Los Allosaurus no solo mataban para alimentarse, mataban porque habían perfeccionado el arte de matar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Porque si pensabas que la violencia terrestre representaba el límite de la crueldad dinosaurio, permíteme presentarte al Spinosaurus, una criatura que llevó la depredación coordinada a los ambientes acuáticos, con una eficiencia que resulta casi imposible de procesar. En Marruecos, los paleontólogos descubrieron evidencia de que estos gigantes semiacuáticos de 15 metros habían desarrollado tácticas de emboscada que superaban en sofisticación a cualquier depredador acuático moderno. Un diente de Spinosaurus fue encontrado incrustado en el hueso del ala de un pterosaurio, pero la forma en que estaba clavado reveló algo mucho más perturbador que un simple ataque. El análisis de la trayectoria del impacto demostró que el Spinosaurus había calculado exactamente la velocidad y dirección de vuelo del pterosaurio, esperando el momento preciso para emerger del agua y atrapar a su víctima en pleno vuelo. No era instinto, era matemática aplicada al asesinato. Pero la evidencia más escalofriante llegó cuando los investigadores analizaron los sedimentos alrededor del diente incrustado. Encontraron restos de al menos 12 pterosaurios diferentes, todos con marcas de mordidas consistentes, con ataques de Spinosaurus. Esto sugiere que este depredador había convertido una zona específica del río en su territorio de caza personal, donde ejecutaba emboscadas con una precisión que rayaba en lo psicopático. Justo cuando crees entender la profundidad de esta violencia coordinada, aparece un descubrimiento que cambia completamente nuestra comprensión sobre los límites de la crueldad prehistórica. En Utah, los paleontólogos encontraron algo que inicialmente parecía imposible: un fósil que capturó el momento exacto de una batalla mortal entre un Utahraptor y un iguanodón. Este no es solo otro fósil de dinosaurio, es una instantánea congelada en el tiempo de violencia pura. El Utahraptor, un depredador de 700 kilogramos, con garras de 23 centímetros, está literalmente encima del iguanodón, con sus garras incrustadas profundamente en el torso de su víctima. Pero lo más perturbador es que el iguanodón también está atacando, con su púa pulgar clavada en el cráneo del Utahraptor. El doctor James Kirkland, quien descubrió estos restos, describió la escena como la fotografía más brutal jamás capturada en el registro fósil. Pero cuando los científicos analizaron más detalladamente la posición de ambos animales, descubrieron algo que los dejó completamente desconcertados. La forma en que el Utahraptor había posicionado sus garras sugería que no estaba tratando de matar rápidamente a su víctima. Las heridas fueron infligidas de manera que causaran el máximo dolor posible, sin provocar una muerte inmediata. Era tortura sistemática, prolongando deliberadamente el sufrimiento de su presa. Esta revelación nos lleva a una conclusión aterradora sobre la naturaleza de estos depredadores. No estamos hablando de animales que mataban por supervivencia o territorialidad.
Estamos ante evidencia de criaturas que habían desarrollado lo que solo podemos describir como sadismo puro. Pero espera, porque la crueldad coordinada alcanza su punto más perturbador cuando examinamos los patrones de caza del Deinonychus, cuyo nombre significa garra terrible. Estos depredadores de 1,5 metros habían desarrollado una táctica de caza que los científicos describen como evisceración sistemática. Trabajando en grupos de 3 a 5 individuos, los Deinonychus rodeaban a sus presas y procedían a abrir heridas precisas en el abdomen, no para matar inmediatamente, sino para permitir que la víctima se desangrara lentamente mientras continuaban alimentándose. Era una técnica diseñada específicamente para maximizar tanto el tiempo de sufrimiento como la eficiencia nutricional. El análisis de los sitios donde fueron encontrados estos fósiles reveló que los Deinonychus repetían esta táctica una y otra vez, perfeccionándola hasta convertirla en una forma de arte macabra. Habían transformado la muerte en un proceso metodológico y sistemático. Y justo cuando piensas que has alcanzado los límites de la comprensión sobre esta violencia coordinada, aparece evidencia de algo aún más perturbador, porque estos comportamientos no eran exclusivos de especies individuales. Era una epidemia de crueldad que se había extendido a través de múltiples líneas evolutivas. En Montana, los paleontólogos descubrieron evidencia de que diferentes especies de depredadores habían comenzado a cooperar entre sí para cazar presas más grandes. Troodon, Dromaeosaurus y pequeños tiranosáuridos trabajaban juntos en lo que solo puede describirse como alianzas interespecíficas dedicadas exclusivamente a la violencia extrema. Esta revelación desafía todo lo que creíamos saber sobre la evolución y el comportamiento animal. Estamos ante evidencia de que la crueldad organizada había alcanzado un nivel de sofisticación que trasciende las barreras de especie, creando superorganizaciones de depredadores cuyo único propósito era perfeccionar el arte de la destrucción. En las profundidades de estos descubrimientos encontramos algo que va mucho más allá de la simple supervivencia evolutiva. Encontramos evidencia de una inteligencia dedicada exclusivamente al perfeccionamiento de la crueldad, una coordinación letal que convirtió a estos depredadores en algo que solo podemos describir como hermandades de psicópatas prehistóricos. Y si esto es lo que la ciencia ha revelado sobre la violencia coordinada de los carnívoros, prepárate para lo que viene. Porque en las profundidades más oscuras de los abismos prehistóricos aguarda una revelación que cambiará para siempre tu comprensión sobre la naturaleza misma de la violencia. Una revelación sobre criaturas que considerábamos pacíficas, pero que en realidad ocultaban secretos aún más perturbadores que todo lo que hemos explorado hasta ahora. Si los carnívoros te parecían el pináculo de la violencia prehistórica, prepárate para descender hacia los abismos más oscuros de una revelación que cambiará para siempre todo lo que creías saber sobre la naturaleza dinosaurio. ¿Qué sucede cuando descubres que los supuestos gigantes pacíficos ocultaban secretos aún más perturbadores que los depredadores más sanguinarios? Vamos a explorar la verdad más escalofriante sobre estos falsos corderos prehistóricos. Los riesgos son enormes, ya que estamos a punto de desmantelar la imagen más arraigada que tenemos sobre los dinosaurios herbívoros, llevando a revelaciones que destruirán para siempre la inocente percepción de estos gigantes gentiles. Porque lo que la ciencia ha descubierto sobre su verdadera naturaleza desafía todo lo que pensábamos posible sobre la violencia animal. Imagínate enfrentando cara a cara
a un Triceratops adulto. 9 metros de longitud, 12 toneladas de peso, equipado con 3 cuernos masivos y un escudo óseo que cubre toda su cabeza. Durante más de un siglo, los científicos presentaron a estas criaturas como los gigantes pacíficos del Cretácico, herbívoros nobles que solo usaban sus impresionantes defensas contra los temibles depredadores. Pero en los yacimientos de Montana y Dakota, los paleontólogos comenzaron a encontrar algo que los dejó completamente desconcertados. Cráneos de Triceratops, con heridas que no podían ser explicadas por ataques de carnívoros, perforaciones precisas, fracturas específicas, marcas que solo podían provenir de una fuente. Otros Triceratops. El doctor Andrew Fark, especialista en ceratopsios, analizó más de 400 cráneos de Triceratops y descubrió que el 60% mostraba evidencias de combate intraespecie. 60%. Esto significa que la mayoría de estos supuestos gigantes pacíficos había participado en batallas brutales contra su propia especie. Pero aquí viene lo más perturbador. Las heridas no eran defensivas. Los patrones de fractura revelaron que estos herbívoros no luchaban para protegerse, sino para atacar deliberadamente. Usaban sus cuernos como lanzas, perforando los escudos craneales de sus oponentes con una precisión que sugería experiencia y práctica sistemática. Los análisis forenses revelaron algo aún más escalofriante. Muchos de estos Triceratops habían sobrevivido a múltiples combates, mostrando heridas cicatrizadas de diferentes encuentros violentos. Esto significa que no estamos hablando de disputas territoriales ocasionales, sino de individuos que habían convertido la violencia en un estilo de vida. Justo cuando piensas que has comprendido la profundidad de esta agresión herbívora, surge un descubrimiento que cambia completamente nuestra percepción sobre las armas naturales más mortíferas del reino animal. El Stegosaurus, esa criatura aparentemente dócil con placas dorsales que los niños adoran en los libros ilustrados, ocultaba un secreto que haría palidecer a cualquier psicópata moderno. La cola del Stegosaurus estaba equipada con 4 espinas masivas de hasta 1 metro de longitud. Los paleontólogos le dieron a esta arma un nombre que revela su verdadero propósito, el Tagomacer. Y no era una herramienta defensiva. Era un instrumento de muerte diseñado específicamente para matar. El doctor Robert Baker, quien estudió estas estructuras durante décadas, describió el Tagomacer como la única arma en el registro fósil diseñada exclusivamente para el asesinato. Los análisis biomecánicos revelaron que un golpe de esta cola podía generar una fuerza de impacto de más de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para atravesar completamente el cráneo de un Allosaurus adulto. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Los patrones de desgaste en las espinas del Tagomacer revelaron que los Stegosaurus no solo las usaban contra depredadores. Las marcas de impacto coincidían con la anatomía de otros herbívoros, sugiriendo que estos supuestos gigantes pacíficos se mataban sistemáticamente entre ellos. En Colorado, los paleontólogos encontraron un esqueleto de Stegosaurus con una de sus propias espinas caudales incrustada en las vértebras cervicales. Había sido asesinado por otro miembro de su propia especie, ejecutado con la precisión de un verdugo profesional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Porque si pensabas que las armas ofensivas representaban el límite de la crueldad herbívora, permíteme presentarte al Ankylosaurus, una criatura que había convertido su propio cuerpo en una máquina de guerra blindada. Estos tanques vivientes de 10 metros de longitud estaban equipados con una maza caudal
que pesaba más de 50 kilogramos. Los científicos inicialmente pensaron que esta estructura era puramente defensiva, diseñada para protegerse de los grandes terópodos. Pero cuando comenzaron a estudiar la biomecánica de estos clubs, descubrieron algo mucho más siniestro. El doctor Victoria Arbour, especialista en anquilosáuridos, realizó simulaciones por computadora que revelaron que un golpe de la maza de Ankylosaurus podía generar suficiente fuerza para romper los huesos de las patas de un Tyrannosaurus Rex. Pero lo más escalofriante es que los patrones de desgaste en estas armas sugieren que las usaban regularmente, no solo en situaciones defensivas. En Alberta, los paleontólogos encontraron evidencia de que los Ankylosaurus habían desarrollado técnicas específicas para usar sus mazas como armas ofensivas. Las marcas en el suelo alrededor de los fósiles revelaron patrones de movimiento que solo pueden describirse como entrenamientos de combate, donde estos herbívoros practicaban sistemáticamente sus técnicas de ataque. Justo cuando crees entender la magnitud de esta violencia herbívora, aparece un descubrimiento que eleva la crueldad a niveles completamente nuevos. En Nuevo México, los científicos encontraron evidencia de que incluso los dinosaurios más pequeños habían desarrollado comportamientos psicopáticos que desafían toda explicación evolutiva. El Coelophysis, técnicamente un carnívoro pero incluido aquí por la naturaleza específica de su violencia, había desarrollado una forma de canibalismo que solo puede describirse como infanticidio sistemático. Los adultos no solo mataban y devoraban a los juveniles de su propia especie, sino que lo hacían de manera selectiva, eligiendo específicamente a las crías más jóvenes e indefensas. Los análisis del contenido estomacal de varios especímenes adultos revelaron restos de al menos 12 juveniles diferentes. 12. Esto no era supervivencia, era una masacre organizada de su propia descendencia. El clímax de esta revelación llega cuando comprendemos que los verdaderos psicópatas no eran solo los carnívoros. Los herbívoros habían desarrollado formas de violencia que superaban en crueldad y sofisticación a cualquier depredador conocido. Habían convertido sus características defensivas en armas de destrucción masiva, diseñadas específicamente para infligir el máximo daño posible. La doctora Emily Rayfield, especialista en biomecánica de dinosaurios, describió estos descubrimientos como evidencia irrefutable de que la violencia sistemática había alcanzado todos los niveles de la cadena trófica prehistórica. No había gigantes gentiles, no había herbívoros pacíficos, solo había diferentes tipos de asesinos. En Montana, los investigadores encontraron un sitio que capturó el momento exacto de una batalla entre dos triceratops. Pero lo que hace este descubrimiento verdaderamente perturbador es que uno de los combatientes era claramente un juvenil, probablemente la cría del adulto que lo estaba atacando. Era evidencia de infanticidio intraespecie, documentada en piedra para la posteridad. Esta revelación nos lleva a la conclusión más aterradora de toda nuestra exploración. En los abismos de la prehistoria, la violencia no era la excepción, era la regla fundamental que gobernaba toda interacción. Los dinosaurios no eran las criaturas majestuosas que imaginábamos. Eran una civilización de psicópatas, donde la crueldad había alcanzado niveles de sofisticación que desafían nuestra comprensión sobre la naturaleza misma de la violencia. Cada especie había desarrollado su propia marca distintiva de brutalidad. Los carnívoros perfeccionaron el canibalismo y la caza coordinada. Los herbívoros transformaron sus defensas en armas de destrucción masiva,
y todos juntos crearon un ecosistema donde la supervivencia no dependía solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad para infligir sufrimiento de manera sistemática y eficiente. Reflexionando sobre estas revelaciones abisales que hemos explorado juntos, comprendemos que la Tierra prehistórica no era el mundo de gigantes nobles que nos enseñaron en la escuela. Era un planeta dominado por criaturas que habían convertido la violencia en una ciencia exacta, donde la crueldad era la moneda de cambio y la supervivencia dependía de superar constantemente los límites de la brutalidad. Y si estas crónicas abisales de la violencia prehistórica te han fascinado tanto como a nosotros, si quieres continuar explorando los secretos más oscuros que nuestro planeta guarda en sus profundidades más remotas, entonces acompáñanos en cada descenso hacia lo desconocido. Porque en Crónicas Abisales, cada revelación es una puerta hacia misterios aún más profundos, hacia verdades que la mayoría prefiere ignorar, pero que nosotros nos atrevemos a explorar. ¿Qué otras revelaciones escalofriantes crees que aguardan en las profundidades del tiempo geológico? ¿Cuáles de estos psicópatas prehistóricos te resultaron más perturbadores? La violencia que hemos explorado hoy es solo la superficie de un abismo mucho más profundo, y cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender la verdadera naturaleza de la vida en nuestro planeta. En los abismos más oscuros de la prehistoria, donde la violencia era la regla y la crueldad era evolución, estos gigantes extintos nos enseñan una lección fundamental. La naturaleza no conoce la compasión, solo conoce la supervivencia. Y en esa supervivencia, los verdaderos psicópatas no eran solo los que tenían dientes afilados, sino aquellos que habían aprendido a usar cada parte de su anatomía como un instrumento de muerte.